Hola, ¿cómo están? Seguimos con el módulo 1, con el punto que tiene que ver con la legislación y los tratados internacionales. En el primer video desarrollé en su mayoría todas las leyes nacionales que tenemos en materia de género y protección de las violencias. En este video me voy a abocar a todo lo que tiene que ver con las obligaciones del Estado argentino en materia de género. Esas obligaciones surgen de esos tratados y convenciones internacionales que les mencioné en el video anterior. Vamos a ir un poco más detalladamente. Para eso vamos a repasar, tenemos la Constitución Nacional, que en el artículo 75, inciso 22, incorpora los tratados internacionales de derechos humanos. Ahí, en esos tratados, el Estado se hace responsable firmando, adhiriendo. El artículo 75, inciso 23, también nos dice que el Estado debe sancionar leyes que garanticen la igualdad real de trato y pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales vigentes. Esto es cuando yo les explicaba que el Estado, cuando asume una responsabilidad, tiene que adecuar toda su legislación. ¿Qué acciones tiene el Poder Legislativo? Ustedes recuerdan, yo les expliqué, hay 3 órganos de poder: el legislativo, el judicial y el ejecutivo. El legislativo tiene que sancionar leyes nacionales y provinciales. Tenemos, por ejemplo, la ley provincial, que se las mencionamos, la 12.569, ley de protección contra la violencia familiar. Esto lo explicó Mónica en la clase sincrónica. Es una ley que a su vez establece un formulario denuncia con el cual cuando una persona que es víctima de violencia familiar y o violencia por razones de género, cuando va a la comisaría de la mujer y la familia, hace la denuncia y el personal policial llena este formulario. Esta ley ha sufrido modificatorias y a su vez se complementa con la ley 26.485, que también la vimos en clase sincrónica con Mónica. También ha sufrido modificaciones. Acciones del Poder Ejecutivo. Bueno, el Poder Ejecutivo en los años 90 crea el Consejo Nacional de la Mujer. Desde allí se han dado recomendaciones al Estado, realizando algunas acciones positivas en ese sentido para adecuar las normativas y empezar a tener una mirada con perspectiva hacia la mujer. Políticas públicas para erradicar las violencias, discriminación y desigualdades. Les expliqué en clase sincrónica todo lo que tiene que ver con políticas públicas y transversalización en materia de género, creación de ministerios y secretarías de las mujeres, género y diversidad sexual. Esto ya lo vimos. Acciones del Poder Judicial. Hay un avance lento en este órgano de poder, pero bueno, luego de la sanción de la ley de paridad, la ley Micaela, el avance y modificatorias en la 26.485, han empezado a incorporar una mirada y un posicionamiento en clave de derechos humanos y de género. Hay, en cuanto a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, hay ordenamiento interno que se llaman acordadas. Bueno, cuando la Corte emite esas acordadas, se van adecuando en el Poder Judicial a las mismas. Hay acordadas que tienen la intención de modificar los procesos, por lo menos la implementación de los procesos con perspectiva de género. Vamos a las convenciones específicamente. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, llamada la CEDAW, que son las siglas en inglés. Esta convención está incorporada en la Constitución Nacional del 94, con su reforma, y la ubicamos en el vértice de la pirámide cuando hablamos de protección de los derechos de las mujeres. Toma como referencia y punto de partida la discriminación estructural e histórica hacia las mujeres, reconociendo y protegiendo sus derechos.
Como toda convención y toda ley, en sus primeros incisos o artículos traen definiciones. Bueno, la definición, que es un concepto muy importante, nos habla de discriminación directa. Tiene por objetivo discriminar, que es explícitamente arbitraria. Y la discriminación indirecta, que es cuando una norma, una práctica, una costumbre, una política o un programa parece ser neutra respecto del género de sus destinatarios o destinatarias, pero en la práctica, en lo fáctico, tiene el efecto de reproducir desigualdades de género. Bueno, las discriminaciones también pueden ser actos u omisiones del Estado o actos producidos en el marco de las relaciones privadas, con los cuales implica acá la esfera no solo pública, sino lo privado. Cuando hablamos de lo privado estamos hablando, por ejemplo, del ámbito doméstico. Los presupuestos teóricos y propuestas que trae esta convención básicamente es que el mundo es androcéntrico. La mirada está centrada en el varón blanco, hegemónico, adulto, heterosexual, sin discapacidad alguna o aparente y con patrimonio, ¿sí? Con un buen pasar económico. Ese es el mundo que gobiernan los estados, que conducen organizaciones políticas, etc. Que, como venimos hablando en todas las clases, tratamos de comenzar a romper esos paradigmas para que las mujeres y las diversidades comiencen a tener mayor participación de todos esos ámbitos. Esto es una batalla cultural, social y política. ¿Qué motoriza esta convención? Bueno, instar profundas transformaciones culturales, sociales, desterrar y deconstruir prejuicios y estereotipos sobre los que tienen un anclaje, como les decía, una matriz sociocultural, sexista y patriarcal. Tiene un enfoque interseccional. Ese es un término que también vamos a estar desarrollando en esta diplomatura. Incorpora este concepto con el fin de complejizar y traer especificidades del universo de las mujeres en razón de sus etnias, de sus territorios, ya sea urbanos o rurales, cuestiones etarias, de clase, de sexualidades, de identidades de género o discapacidad. Esta convención fue adoptada en el 79 por la resolución 34/180 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Fue ratificada por nuestro país en el año 1985, o sea, del 79 que se llevó adelante esa asamblea. Bueno, en el 85 la ratifica nuestro país y se incorpora a la Constitución en el 94. Recién se incorpora el protocolo facultativo en el año 2006. Define discriminación. Discriminación denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil o en cualquiera otra esfera. Esta es la definición de discriminación de esta convención. Los estados que son parte en este tratado se comprometen a, voy a mencionar solo algunos, este material va a estar también en el Drive, consagrar, si aún no lo han hecho en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada, el principio de igualdad del hombre y la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización de la práctica de ese principio. Ustedes fíjense que es un punto importantísimo, adecuar las constituciones nacionales y provinciales y la legislación en consecuencia. Adoptar medidas
adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes que prohíban toda discriminación contra la mujer. Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los hombres y garantizar por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación, entre otros puntos. Directrices que tienen que ver con la justicia. Yo este material lo doy cuando hablamos de justicia, juzgar y defender con perspectiva de género. Por eso hago hincapié en tema justicia, porque además es uno de los abordajes psicosociales que se pueden llevar adelante cuando hay un acompañamiento de la violencia por razones de género, y también cuando hacemos talleres, programas o capacitaciones de construcción de nuevas masculinidades. Porque el hombre tiene una posición distinta en los procesos judiciales con respecto a las mujeres. Hay una desigualdad manifiesta. Bueno, debería haber igualdad entre hombres y mujeres, la capacidad jurídica de las mujeres e igualdad en el trato en todas las etapas de los procedimientos judiciales es una premisa, debería ser aplicado en todos los juzgados, fiscalías y defensorías. Esto está en el artículo 15. En el artículo 16 habla de que los estados partes tienen que adoptar medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en los asuntos relacionados con el matrimonio y con las relaciones familiares en particular. Tienen que asegurar las condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. Bueno, por eso las cuestiones de familia son las cuestiones procesales que más se ven las desigualdades y donde más hay que hacer hincapié en capacitar a los actores judiciales. Bueno, entre otras cosas, ¿sí? Este es el sistema, lo que les comenté hasta el momento, es el sistema de protección de las Naciones Unidas. Hay un comité internacional de eliminación de la discriminación contra la mujer, hay un seguimiento de esta CEDAW y emite recomendaciones habitualmente. Luego tenemos la protección regional. Acá estamos hablando de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es la Convención Interamericana que se la conoce con el nombre de Convención de Belém do Pará, que es el lugar donde se realizó el desarrollo de estos conceptos. Define, acá tenemos una evolución, ¿no?, con respecto a la primera convención que en el ámbito de las Naciones Unidas. Acá tenemos una definición que nos da esta convención de la violencia contra la mujer, que es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Ambas convenciones hacen hincapié en que tanto la discriminación como la violencia tiene que tener un tratamiento, un seguimiento por el Estado parte que adhirió, tanto sea en el ámbito público como en el privado. Entonces, acá hacemos un paréntesis. Cuando todos eso, en los años 90 y en los 2000, el comentario era, bueno, pero eso pasa en la familia, eso es en un ámbito privado, eso que se arregle la pareja, el matrimonio, en esas cuestiones no nos metemos. Eso es una falacia. Eso ya no corresponde. Acá hay una responsabilidad, responsabilidad en principio del Estado y una corresponsabilidad de quienes somos agentes de la salud, agentes culturales, agentes educativos, funcionarios y funcionarias públicas, en todo orden y ordenamiento y jurisdicción tenemos una corresponsabilidad de hacer la denuncia cuando estamos en presencia de violencia familiar, violencia por razones de género, maltrato y abuso infantil. Acá hay responsabilidad del Estado que tiene que hacerse cargo, y el Estado es representado a través de sus funcionarios y funcionarias públicas
y actores que tienen un rol en la participación de todos los programas que estamos viendo con respecto a la protección de las violencias. Los modos de violencia en esta convención mencionan la física, la sexual y la psicológica dentro de la familia o en la comunidad, como en las instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes. Esto es lo que les acabo de explicar coloquialmente. La convención señala que todas las mujeres podrán ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y que además contarán con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. La violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos. Esto fue suscripto en Belém do Pará, Brasil, en el año 1994, y en el mismo año Argentina suscribe y lo incorpora al país. El artículo 1 define la violencia contra las mujeres, el artículo 2 el ámbito de aplicación, que es público como privado. Artículo 3 a 6 son los derechos protegidos, entre ellos se puede observar la igualdad de protección ante la ley entre hombres y mujeres, derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes que la amparen ante violación de derechos, esto en cuanto a lo jurídico, ¿no? Bueno, continuando con la protección regional, tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A la Corte llegan casos que han iniciado procesos judiciales en el país, agotaron la instancia, llegaron a la Corte Suprema de Justicia, recién ahí la persona o una asociación civil en representación de personas puede presentar el caso ante la Corte Interamericana. Acaba de emitir un fallo la Corte Interamericana. En cambio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite informes, opiniones consultivas, que dan recomendaciones a los estados cuando violan algún tratado interamericano. Tenemos la MESECBI. La MESECBI es el mecanismo de seguimiento de esta convención de Belém do Pará. Cada convención tiene un mecanismo de seguimiento, ¿sí? Que se reúnen en general todos los años. En ese ámbito hacen un seguimiento de los derechos que salen de estas convenciones, si son cumplidos o no por los estados. Bueno, les decía que es un mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará. Es una metodología de evaluación multilateral, sistémica y permanente. Analiza los avances en la implementación de la misma. Bueno, esto es a grandes rasgos todo lo que tiene que ver con esos tratados específicos que fueron incorporados por nuestro país, por nuestro Estado argentino. Continuaremos después en otro video para cumplimentar con este punto del módulo 1. Gracias.